de aquello que considero que es lo que Dios nos envía, la gracia que reemplaza una desgracia. Qué rico poder escuchar testimonios como los que hemos escuchado y vemos a través de eso la urgencia y la necesidad de no callar, de seguir hablando, de seguir predicando las buenas nuevas de Dios. Como un día dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero él dijo algo, es poder de Dios para salvación. ¿Para todos? No, dijo a todo aquel que cree. Dijo al judío primeramente, que fue el pueblo escogido, y después a nosotros, ¿verdad? Pero él dijo, no me avergüenzo del evangelio. Y creo que nosotros debemos de tomar la misma postura o la misma determinación de no avergonzarnos del evangelio. Sabemos de que van a haber tiempos en que nos van a rechazar. Hay tiempos en los que la gente quizás se burle. Hay tiempos en que quizás la gente nos vea como personas extrañas, poco comunes a lo que hoy el común de las personas hace. Pero debemos de mantener esa firmeza y esa seguridad. La gracia no es un movimiento. La gracia no es una enseñanza. La gracia no es un estudio. La gracia es una persona. Y la gracia es la persona de Jesús. Amén. Por eso muchos creyentes hoy, aún dentro de la iglesia, no están experimentando realmente el señorío y el poder de lo que esa gracia nos ha dado. Y quisiera que me acompañen con sus Biblias al libro de Hebreos, al capítulo 4, verso 16. Es una invitación que la Escritura nos hace. Y dice el verso 16, que nos acerquemos pues confiadamente al trono, no del juicio, no del señalamiento, no de la vergüenza, no de la condenación. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que alcancemos misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo sé que cada ser humano tiene diferentes tipos de necesidades. Y más cuando comparto el evangelio me doy cuenta de la necesidad de cómo seres humanos en la actualidad pueden vivir hoy en día sin ninguna idea o sin ningún interés de quién es Dios. Están en este mundo, están en este planeta, pero pareciera de que la gente da como, yo me merezco estar aquí, la vida que hoy tengo me la merezco, pero no tienen ninguna idea de cuál es la razón de su existencia. Y la gracia es una persona. La gracia no es una enseñanza solamente. No es un estudio que hacemos de un día y después lo cerramos y lo colocamos a un lado. La gracia es una persona con la que necesitamos relacionarnos. Y la invitación que la Biblia nos hace a todos es de que nos acerquemos pues confiadamente. Hay un lugar en donde cada ser humano puede hallar socorro, ayuda en su necesidad. Qué bueno poder escuchar testimonios que personas que no conocen de Dios en una necesidad dicen, apóyeme, ayúdeme a orar, ore por mí. Y después de que ven la respuesta y el favor de Dios, se interesan por Dios. Eso es lo que hace el poder del evangelio. Eso es lo que hace la persona de Jesús, que es la gracia misma. Y sería bueno que entendiéramos la diferencia entre lo que es la ley y la gracia. Vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17. Juan capítulo 1, verso 17. Dice la palabra, pues la ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley por medio de Moisés, ¿verdad? Sabemos de que Moisés fue un siervo que Dios escogió. Pero dice, pero la gracia y la verdad. La gracia es una persona y esa persona nos revela la verdad. Dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y es precisamente el regalo de la gracia lo que reemplaza una desgracia. La humanidad, desde el momento en que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, la humanidad cayó en una desgracia. Que desde allí cada uno de los descendientes de esa primera pareja, sin haber tenido culpa alguna o pecado alguno, caminamos bajo esa desgracia. Porque ellos tomaron la iniciativa de desobedecer a Dios. Pero la Escritura nos dice a nosotros que nos acerquemos confiadamente a un trono, a un lugar en donde podemos hallar gracia, misericordia y socorro en nuestra necesidad. Y es precisamente cuando llegamos a esa relación, a ese encuentro personal con Jesucristo, que nuestra desgracia es transformada en gracia. Misericordia es la retención de un castigo que nos merecemos. Y gracia es el regalo o la bendición que no nos merecemos. En estos días veíamos una película en un tiempo de familia que teníamos y me llamó la atención de que uno de los actores compartía su experiencia con otros y decía, yo recuerdo de mi relación con Dios en que cuando era niño hice algo indebido y mi padre, en vez de castigarme y reprenderme por eso, me llevó a una tienda y me compró un iPad. Y él dice, yo no entendí cuando me merecía un castigo, cómo mi papá, en vez de castigarme, me llevó a una tienda y me compró algo que yo estaba anhelando y quería. Y me dice, y fue allí donde yo entendí el significado de la gracia. Y eso es, la misericordia que todos experimentamos diariamente es la reprensión, es la retención de un castigo. Porque todos merecemos ser castigados por nuestros actos equivocados. Y eso es lo que Dios hace con la misericordia que nos da a cada uno. Pero la gracia es un regalo inmerecido que evita que nosotros podemos llegar a ese lugar de desgracia que fue determinado por los primeros seres creados. Vayan conmigo a 2 Corintios, capítulo 3, verso 6. Entonces acabamos de leer en el texto de que la ley por Moisés fue enviada. Moisés fue un siervo, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo, vinieron a través del Hijo. La ley la dio un siervo, pero la gracia y la verdad vino a través del Hijo. 2 Corintios, capítulo 3, verso 6. La ley habla de lo que el hombre debe de ser, pero la gracia revela quién es Dios. Dice el verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra es la ley. Fue la ordenanza dada por Dios para que el ser humano aprendiese a vivir en comunidad. Pero a través de esa ley nadie podía alcanzar perfección,
porque ningún ser humano creado ha cumplido la ley. Porque la letra mata, parece algo contradictorio. Dios establece la ley, pero ningún hombre es capaz de cumplirla. Solamente ha existido en toda la historia un hombre que pudo llevar y cumplir a cabalidad toda la ley. Y ese hombre se llama Jesús. Entonces dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. La ley de Dios demanda la justicia de los hombres, pero bajo la gracia de Dios, Dios provee la justicia como un regalo. Todos los que hemos conocido y hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos bajo ese pacto de gracia. Y les decía hace un momento de que la gracia no es un movimiento, como quizás muchos pueden verlo. El movimiento de la gracia no es un movimiento, no es un estudio, es una persona. Es la persona de Jesús. Dice, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Vayan conmigo a Romanos capítulo 5, verso 17. Y al no tener este concepto claro de quién es la gracia, es la razón por la que muchos creyentes aún andan en confusión entre estos dos pactos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia, y mantienen en derrota frente al pecado. Romanos capítulo 5, verso 17, dice lo siguiente: pues si la transgresión de no solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Dice, si por la transgresión de uno solo, de Adán, que entró el reinado de la muerte, dice, mucho más vamos a reinar en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hay personas que utilizan la gracia para vivir un tipo de vida inmoral, y ese no es el propósito del regalo de la gracia. La gracia te embiste de poder, te da capacidad. Es por eso que hoy en día vemos a muchos creyentes cometiendo decisiones equivocadas. Quizás alguno dirá, yo vivo en la gracia y tengo el derecho de abandonar a mi esposa y de irme con esta hermanita que me gustó más, porque vivo en la gracia, y en la gracia todo me lo permite. Pero ese no es el propósito ni el plan de la gracia. La gracia fue dada para que ningún pecado pudiera tener ya más dominio sobre tu vida o mi vida. Hoy, a través de la gracia, escuchamos hombres, mujeres, jóvenes: hago esto porque estoy en la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios me perdona. Sí, es una verdad. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. El mismo que envió la ley a través de un siervo fue el mismo que proveyó el regalo de la gracia a través de una persona, Jesucristo. Por eso les digo que la gracia no es un movimiento, la gracia no es un tema de estudio, la gracia es una persona con la que tenemos que relacionarnos. Es a través de Jesucristo que cada ser humano adquiere el discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. La ley fue dada para que aprendiéramos a vivir en comunidad. A través de la ley vino el conocimiento del pecado, porque donde no hay ley, no hay infracción. Nadie te dice
que tú hiciste mal si te pasaste un semáforo en rojo, si la ley dijera, no te puedes pasar en rojo. Pero la ley me revela ¿qué? El pecado. Pero la gracia me da el poder de poder cumplir la ley. Porque sin la gracia ninguno de nosotros podemos cumplir la ley. Solamente una persona, Jesucristo, fue el único que cumplió la ley. Por eso él dijo cuando estuvo en la tierra, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Pero hemos malentendido de que Cristo cumplió la ley, entonces ahorita yo puedo infringir la ley como yo quiera. Y no es así, mis hermanos. Aquellos que hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia, somos aquellos que podemos cumplir la ley como lo hizo Jesús. Porque hemos sido revestidos de poder de lo alto. Vayan conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2. Capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 al 2. Dice, tú pues, hijo mío, este es el consejo que le daba el apóstol Pablo a uno de sus discípulos jóvenes llamado Timoteo. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate ¿en qué? En la gracia, no en la ley. Esfuérzate en la gracia que es, ¿en quién? En Cristo. No es una enseñanza, no es un estudio, porque cuando hacemos un estudio, yo estudié sobre la gracia, ya, ahorita yo voy a estudiar ahora sobre el rencor. Y guardamos la gracia y dejamos de vivir en la gracia, porque es un estudio. Pero la gracia no es un estudio, la gracia es una persona con la que tú y yo tenemos que relacionarnos diariamente. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mi deber como hermano en Cristo de ustedes y como la persona que quizás Dios ha puesto en este tiempo para dirigir, Dios me demanda a mí que les enseñe a ustedes para que ustedes a su vez desarrollen esa misma capacidad y esa misma actitud de enseñar a otros. Vayan al verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, mas que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es el consejo para ti y para mí? Procura. Cuando tú vas a una entrevista, tú procuras ir ¿qué? Bien presentado, ¿verdad? Porque decía mi abuela que por la maleta juzgan al pasajero, ¿no? Sí. Y otro dicho decían que el hábito no hace al monje, ¿verdad? O sea que podemos ir muy bien trajeados, pero podemos llevar una vida de inmoralidad que ni nadie se imagina, porque el hábito no hace al monje, pero la presencia ayuda, ¿no? Sí. Por eso nos arreglamos. Como te ven, te tratan. Es otro, como te ven, te tratan. Y es una verdad. Sí. Lastimosamente los hombres vemos lo de afuera, y como vemos únicamente lo de afuera, por eso juzgamos. Si te ven mal vestido, ni te ignoran. Si te ven bien vestido, sí, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Verdad? En la iglesia a veces sucede lo mismo. Y por eso la Biblia nos da instrucción. Dice que si llegara a la iglesia un hombre bien presentado con anillo de oro, le decimos, siéntate aquí al frente, ¿verdad? Pero llega otro oliendo feo con los trapitos sucios, quédate tú allá atrás. No vayas a contaminar al resto. Porque juzgamos por la apariencia y la iglesia no se escapa de eso. Por eso el consejo para nosotros es de que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. Nosotros podemos impresionarnos los unos a los otros,
quizás en la manera en la que hablamos. Otros dirán, uy, qué refinado habla, qué bien habla, qué lenguaje, qué léxico, cómo se expresa, ¿verdad? Pero tu comportamiento interno, ¿quién lo ve? Dios, que conoce todas las cosas, ve tu comportamiento interno. Y es la invitación que te hace hoy a ti y a mí. Procura presentarte con diligencia a Dios. No a los hombres los engañamos. Yo a mi esposa la puedo engañar, ella me puede engañar, nuestros hijos nos pueden engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Así es. Y eso es el regalo de la gracia. Si nosotros vivimos únicamente por leyes, vamos camino a la desgracia, porque la letra mata, mas el espíritu da vida. No podemos quedarnos viviendo bajo el poder de la letra. Tenemos que vivir bajo el poder de la gracia que nos lleva a cumplir la letra. Jesús dijo, yo no vine a abrogarla, yo vine a cumplirla. La demanda para ti y para mí no es que la cumplamos, sino que vivamos en amor como Cristo vivió. Y cuando vivimos por amor, podemos entonces llegar al cumplimiento de la ley de Dios sin habérnoslo propuesto. Porque la ley obra por el amor. Vayan conmigo al libro de Tito, capítulo 2, un libro más adelante. Versos del 11 al 15. La gracia no es una licencia para pecar. Y la gente ha malinterpretado la gracia. Dice el verso 11. 11 del capítulo 1. Tito 2, del 11 al 15. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación. ¿A algunos? No, a todos los hombres. Lo que tú y yo experimentamos hoy ha sido dispuesto para la humanidad entera. ¿Por qué unos disfrutamos y otros no? Porque necesita tu decisión. Si yo le doy un regalo a alguno de ustedes, ustedes tienen que actuar. ¿Qué actuación tienen que hacer? ¿Recibirlo o rechazarlo? Pero el regalo está ahí, ¿verdad? Lo mismo pasa con la gracia. La gracia es una persona. Pero ¿a cuántos se les ofrece la gracia diaria? No me interesa saber de Jesús. No me interesa saber de Jesús. Y la gracia es una persona. Y como Dios te dio voluntad, no te obliga. Él te deja. Pero Él dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No a un pueblo, no a una nación, al mundo, que dio a su Hijo. Él lo dio por africanos, lo dio por colombianos, por venezolanos, por peruanos, ecuatorianos, por chinos, por todos Dios dio a Jesús. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos cuando en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es la gracia? ¿Qué nos enseña Jesús? Que aprendamos a vivir, que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Todos tenemos deseos mundanos. ¿O seré yo el único? Yo tengo deseos mundanos continuamente. Yo no sé si a ustedes les pasa, quizás a ustedes, la santidad de ustedes es mayor. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todos hablamos de que Cristo viene, pero ¿cómo lo esperamos? Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si tú eres parte de la iglesia, te concierne a ti planchar bien tus trapitos. Y no los de afuera, sino tu vestido interno. Que aunque tenemos deseos mundanos, a través de ese poder que es la persona de Jesús en nosotros,
y el Espíritu Santo podamos vivir en este mundo de una manera justa y piadosa, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. La gracia de Dios es manifestada en amor, en un regalo inmerecido. La misericordia es algo que es la retención de un castigo. Mi hija, cuando hace algo malo, a veces se acerca antes de la disciplina. Misericordia, papá, misericordia. Porque ella sabe lo que se merece. No lo hice a propósito. Misericordia. Pero la misericordia la escojo yo. No la escoge ella. Ella la pide, pero yo la escojo. Si se la doy o no se la doy, ¿verdad? Y misericordia gratuita ha sido dada para todos. La muestra de eso es de que tú y yo estamos en pie. Si Dios hubiera decidido castigarnos por nuestros actos equivocados, ninguno estaría en pie. Las iglesias estarían vacías. No habrían predicadores. No habrían pastores. ¿Verdad? A la niña le da gracia eso, ¿verdad? Que nadie estaría en pie. Ok, vayan conmigo al libro de Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos capítulo 6, verso 14. Hace rato les coloqué un ejemplo de que alguien decide dejar a su cónyuge porque le llamó mal la atención a otra persona. Sea hombre viendo a una mujer o una mujer atraída por otro hombre. Y dice, yo vivo bajo la gracia. Yo voy a romper este pacto que tengo con mi esposa o con mi esposo. Y me voy a unir a esta persona porque vivo bajo la gracia. ¿Vive bajo la gracia o vive bajo la ley? La gracia no es una licencia para pecar. Si bien es cierto de que Jesucristo murió por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Si no hubiese sido así, imagínese Cristo muriendo y resucitando, muriendo y resucitando, muriendo y resucitando. Cuando Dios dio la ley revelada en los 10 mandamientos, al poco tiempo instituyó los sacrificios, porque ningún ser humano podía cumplir la ley. Entonces tenían que sacrificar un buey o un cordero para el perdón de sus pecados. Y esa institución de sacrificios estaba hablando y estaba apuntando del sacrificio que Jesús tendría que tomar por ti y por mí en la cruz del Calvario. Porque nadie puede cumplir la ley sin la gracia de Dios. ¿Qué dice Romanos 6:14? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Si yo decido tomar una decisión equivocada, como el ejemplo que les coloqué ahora, no estoy bajo la gracia, estoy bajo la ley. Porque me dice que ningún pecado se va a enseñorear de mí. ¿Cómo voy a decir que lo que voy a hacer es correcto cuando es incorrecto? Pero la gente, utilizando la gracia como una licencia para pecar, está cometiendo cosas que no se deberían de hacer. Y es un mensaje de alerta para nosotros como hijos. A veces cuando no tenemos conceptos claros, cuando no hay una verdad clara en nosotros, tendemos a tomar decisiones equivocadas. La Biblia habla de 2 pactos, del pacto mosaico o pacto levítico y el pacto de la gracia que es representado por Jesús. Si tú vives por la ley dice, si tú guardas los mandamientos, ¿vas a ser qué? Bendecido. Pero si infringes un mandamiento, ¿qué vas a hacer? Maldecido.
Y como no puedes cumplir la ley, aunque quieras recibir bendición, ¿qué vas a recibir? Maldición. Por eso Dios tuvo que propiciar a Jesús como el camino y la persona del regalo inmerecido para nosotros. Por eso Juan el Bautista, cuando estaba bautizando y vio a Jesús en el Jordán, él pudo decir: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Dándole a entender a los conocedores de la ley, bajo la ley nunca vamos a terminar este proceso de pecar y sacrificar, pecar y sacrificar, pecar y sacrificar. Para nosotros que vivimos en la gracia ya no traemos animales al templo para el perdón de nuestros pecados, porque sabemos la verdad de que Cristo murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Venimos a la iglesia, al templo, a la casa de Dios, a ofrecer ¿qué? Sacrificio de alabanza. Venimos a decirle: Padre, tú eres bueno, tú te mereces que yo te sirva, tú te mereces que yo te obedezca, tú te mereces que yo te honre. Es tanta la gratitud de saber que la Biblia decía que para mí la paga del pecado es muerte. Julio tiene que morir porque es pecador. Pero Dios dijo: aunque la paga del pecado es muerte, yo voy a propiciar un regalo para Julio, para Mónica, para Pedro, para Mauricio, para Nazaret, para Enrique. Voy a propiciar el regalo de la gracia. Y es esa gracia lo que reemplaza una desgracia. Porque cada persona que viva sin el regalo de la gracia va camino a la desgracia. Porque nadie puede ser salvo sin el regalo de la gracia. Y es esa persona, Jesús, quien evita que tu desgracia y mi desgracia, producto de tu pecado y de mi pecado, se llevara a cabo. Por eso no podemos callar, iglesia. Tenemos que hablar de la palabra a tiempo y a destiempo. Para los que no habían llegado, estaban compartiendo testimonios antes de que llegaran, quizás algunos, de cómo Dios conquista los corazones de las personas. Alguien me estaba compartiendo el testimonio de que estuvimos orando por una persona que no conocemos físicamente. Ella está en otra ciudad, pero tuvo una necesidad y por una llamada telefónica alguien le dio el número telefónico de uno de los miembros de esta congregación y esa persona ha tomado cuidado de la necesidad en oración. Y ella ha visto cómo Dios ha ido organizando todo a favor de ella y de su hijo. Y ese es el regalo de la gracia. No es para condenarla a ella quizás por sus errores cometidos, sino para ayudarla, para levantarla y para sustentarla. Porque ninguno aquí es merecedor de la gracia. Pero la gracia es un regalo inmerecido. Gracia es darle a una persona lo que no se merece. ¿Por qué hay divorcios? Porque ¿qué es lo que se merece el infiel de mi marido? Que lo abandone. ¿Qué es lo que se merece la infiel de mi mujer? Que la abandone. Pero frente a la gracia, ¿qué es lo que se merece el infiel de mi marido? Que lo perdone. ¿Qué es lo que se merece la infiel de mi mujer? Que la perdone. ¿Qué es lo que se merece los actos equivocados de mi hijo? Que lo condene, que lo perdone. Por eso es que existe iglesia, por la gracia. Si no fuera por gracia, no existiría iglesia. Y estaríamos todavía bajo el primer pacto, pecando y sacrificando. Encontraríamos aquí en la puerta bueyes y corderos para que cada uno entrara y comprara uno y subiera: ofrezco por los pecados de esta semana. Y aquí estaría el pastor, estaría yo sacrificando bueyes y corderos por los pecados de ustedes. Pero primero hubiese tenido que madrugar yo a ofrecerle a Dios un buey y un cordero por mis propios pecados. Por eso es que ya en las puertas de los templos no encontramos bueyes ni corderos. Porque ya hay una persona que reemplazó todo eso. Fue solamente un sacrificio suficiente y necesario para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Romanos 13:10. Cuando experimentamos el amor de Jesús, entonces vamos hacia el cumplimiento de la ley.
Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hoy en día sabemos más de los 10 mandamientos, aunque muchos no se lo saben, que de la gracia. Y tenemos que hablar más de la gracia, porque la gracia es lo que me lleva a mí al cumplimiento de los 10 mandamientos. Hoy hablamos de que los 10 mandamientos han sido sacados de las escuelas y de las instituciones públicas. Eso es una verdad. Por eso es que ahora tenemos que llevar más Biblias a las cárceles. Porque donde la instrucción debería ser preventiva, que es en la escuela, ahora tiene que ser la instrucción de manera correctiva en las cárceles. ¿Por qué? Porque en el lugar en donde se debía dar instrucción, se ha quitado. Pero ya no existen los 10 mandamientos en las cortes, ya no existen los 10 mandamientos en las escuelas. Pero podemos todavía aún hablar de la gracia. Y la gracia nos va a llevar al cumplimiento de esos 10 mandamientos, así no lo sepamos. Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso dice, el amor no hace mal al prójimo. Necesitamos valorar, necesitamos disfrutar de la persona de Jesús, que es la gracia misma, para que nuestra desgracia anunciada desde el principio de los tiempos sea quitada. Y debemos ser aquellos que propiciemos ese regalo también para otros, con nuestro ejemplo, tratando de llevar vidas piadosas, procurando de presentarnos ante Dios agradables, no solamente por fuera, sino por dentro. Para los que ya se han bautizado, el bautismo es una expresión pública de mi fe interna. Les compartía de que ayer tuve la oportunidad de bautizar a un miembro de mi familia y fue un motivo de gozo y de celebración. ¿Por qué? Porque Dios ha traído convencimiento a la vida de esa persona y ella dijo, yo quiero ser bautizada. Es Dios que abre los ojos del entendimiento. Pero ¿cómo abre los ojos del entendimiento? A través del regalo de la gracia. Y es por eso que seguimos orando por cada miembro de nuestras familias. No dejen de orar por los miembros de sus familias que aún no disfrutan de esa relación personal con la gracia que es Jesús. Amén. Romanos capítulo 7, verso 22. 7, 22. ¿Verso 22. Vamos a mirar aquí cómo el apóstol Pablo, él definía en su propia vida la gracia. Dice el verso 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pablo decía, aquí ustedes ven un hombre por fuera, pero yo tengo un hombre en mi interior. Y ese que es espiritual se deleita en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros o en el hombre exterior que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Lo que les decía hace un rato, yo tengo deseos mundanos. Así yo no les contara a ustedes eso. Si ustedes leen la Biblia, ustedes se van a dar cuenta. El pastor tiene deseos mundanos. Ustedes no me tienen que contar que tienen deseos mundanos. Yo lo sé porque la Biblia lo dice. No porque se los vea en la cara, sino porque la Biblia dice que tenemos deseos mundanos. Pablo, un hombre temeroso de Dios, usado por Dios, él llegó a esa conclusión. El hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero veo otro por fuera
que se rebela contra la ley de la mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Respuesta. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Muy bien, démosle un aplauso a la hermana. Mira, aquí hay gente ungida. ¿Ok? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley no es pecado. La ley no es pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera o me enseñara no codiciar. Sencillo, ¿no? ¿Cómo es que yo logro saber que estoy en pecado? Cuando conozco la ley de Dios. Cuando conozco los mandamientos, yo puedo hacer una evaluación mía. ¿Estoy bien o estoy mal? Verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Cuando usted se casa, ¿usted recuerda lo que usted dijo en el altar o en la corte? ¿Sí? Dígame, alguien que recuerde lo que dijo en el altar o en la corte. En las buenas y en las malas. balas. En la enfermedad y en la salud. Ajá. ¿Qué más? En la pobreza y en la riqueza. Ok, ¿qué más? Hasta que la muerte nos separe. Ok. Entonces, Dios llévatela o llévatelo, te lo mando. Me prometo serte fiel. Ajá. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Hasta la muerte, ¿verdad? Entonces por eso oramos para que el cónyuge se muera rápido porque necesitamos. No. Aquí dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Por qué los hombres y las mujeres luchamos tanto con la codicia de desear lo que no es nuestro? Por la ley. Por la ley. Los musulmanes no tienen ese problema que tenemos nosotros los cristianos en cuanto a la relación de pareja. Ellos tienen un problema mayor, porque a ellos se les permite tener varias mujeres, pero a todas tiene que darle lo mismo. ¿Ah? Y uno a ratos con una se ve a gatas para mantenerla. Imagine cómo era teniendo unos 7 u 8 y dándole a todas lo mismo. ¿Ah? Hay que trabajar más todavía. Entonces, por ley de promedio nos conviene ser más cristianos. Ok, verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. Ya sabemos que la ley no es pecado, ¿verdad? La ley es santa y el mandamiento justo y bueno. O sea, los mandamientos de Dios, ¿cómo son? Justos, santos y buenos. La ley no es pecado. Fue por la ley que vino el conocimiento del pecado. Dios tuvo que establecer sobre el primer pacto la ley para que se aprendiese a vivir en comunidad. Porque no había estándares. El primer hombre y la primera mujer decidieron darle la espalda a Dios. Tomaron decisión equivocada y de ahí en adelante sus decisiones seguirían siendo equivocadas. Por eso Dios tuvo que establecer una ley para que aprendieran a vivir en comunidad. Ok, ¿no quieren entonces buscarme a mí? Van a vivir por ley. Van a tener que seguir reglas. Pero ninguno podía cumplir las reglas. Por eso se establecieron los sacrificios. Porque nadie podía llevar a cabo el cumplimiento de esa ley. Verso 13.
Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Pregunta. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. La paga del pecado es muerte, pero la ley es buena. Pero la ley es ¿cómo? Santa, justa y buena. Pero la ley no me puede hacer ni santo, ni justo, ni bueno. La ley simplemente me muestra lo equivocado que yo estoy. Y ese mandamiento es santo, es bueno y es justo, pero no puede producir en mí el mismo efecto, porque es letra. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Es por eso a través de la gracia que yo puedo alcanzar justificación y bondad. Verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Mientras tú no reconozcas que necesitas fortalecerte en tu hombre interior, como dijo Pablo, en mi hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mientras tú le sigas dando rienda suelta a tu hombre exterior, tu hombre interior se va a debilitar. El regalo de la gracia en ti no va a tener el mismo poder. No por causa de aquel que habita dentro de ti, sino por causa de tus decisiones. Porque le estás dando prioridad a tu hombre exterior y no a tu hombre interior. Hebreos 10:10. La justificación es algo instantáneo, pero la santificación es algo progresivo que se lleva a cabo en una relación continua con aquel que es la gracia. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. ¿Cómo es que tú y yo nos santificamos? Cuando decidimos obedecer a la persona de Jesús, que es la gracia misma. Nosotros no vivimos en el periodo de la gracia o en el movimiento de la gracia. Nosotros vivimos en una relación con nuestro Creador, en la persona de Jesucristo, que es aquel que me da la gracia, y la gracia es el poder para yo poder dominar todo pecado en mi vida. Por eso dice que ya el pecado no se va a enseñorear de nosotros, porque no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Todo aquel que vive por ley vivirá infringiendo la ley en uno o en otro punto. Pero el que vive en la gracia, que es el poder de Dios a través del amor, entonces podrá llegar al cumplimiento de la ley de Dios. Porque la ley opera por el amor. Por eso dice que no le hagamos mal al prójimo. Yo puede que no me sepa los 10 mandamientos, pero si camino en amor, estoy cumpliendo los 10 mandamientos. Las personas antes quizás eran más ignorantes que nosotros. Cuando digo ignorantes no me estoy refiriendo a que fueran brutas, no, me estoy refiriendo a que desconocían cosas. Pero eran personas que les enseñaban moral desde sus hogares. Por eso había temor en ellos. No robe, respete la propiedad ajena, ¿verdad? Porque les enseñaron el respeto al prójimo. Nosotros hoy vivimos en una sociedad que no respeta al prójimo. Vivimos en una sociedad que primero está reclamando mi derecho, los míos, y si después queda tiempo, para los tuyos, pero primero los míos. Y la gracia se pone a favor tuyo cuando tú decides enfocarte en tus deberes y responsabilidades. Dios te va a permitir disfrutar de tus derechos. Pero mientras tú estés reclamando
tus derechos, nunca vas a disfrutar del poder interno de la gracia en ti. Quiero animarte a que puedas colocarte de pie y que juntos podamos concluir este tiempo. Y a ti que nos escuchas o nos ves en la distancia, quiero decirte que hoy es día de salvación. Hoy es día en donde tú, en tu necesidad, puedas abrir tu corazón y puedas decirle a tu Creador, a Dios. No sé el concepto que tú tengas de Dios, pero Dios propició ley y Dios propició la gracia. Quizás conozcas más cosas de la ley que de la gracia, pero la gracia es una persona que se llama Jesucristo. Y hoy quiero decirte que el regalo de la vida eterna está dispuesto para ti como fue dispuesto para cada uno de nosotros que estamos aquí. Si tú quisieras en este momento abrir tu corazón, no a una religión, sino a una relación con aquel que te formó y que te creó y que te ofrece hoy el regalo de la gracia para reemplazar la desgracia que sin él tienes de manera anunciada. Dice la Escritura de que el mundo entero está bajo el maligno. Pero aquellos que hemos tenido el privilegio, la bendición de tener una relación y un encuentro personal con Jesucristo, hoy disfrutamos del